Muy buenos días a todo el mundo. Gracias por asistir a este nuevo webinar de Grupo Aire Limpio, en este caso de una de nuestras empresas, que es Ambisalud. Y este webinar, que es como ven ustedes en pantalla, de la nueva norma de revisión de calidad ambiental e interiores de la UNE, que es una actualización de esta nueva norma recogida en el RITE. Como digo, esta sesión va a ser realizada por Paulino Pastor, que es director general de Ambisalud y presidente de FEDECAI. A ver si me... Aquí. Después de la presentación de Paulino, tendremos un turno de ruegos y preguntas que a lo largo de la sesión pueden ir haciendo y apuntando en el lateral de la pantalla, que tiene ahí un apartado que pone preguntas. Pues ahí pueden hacernos, como siempre, las preguntas y al final de la sesión yo se las transmito a Paulino. Al terminar el webinar, esta sesión está siendo grabada y, como siempre, se la haremos llegar junto a un resumen pues a lo largo del día, de la tarde de hoy o de la mañana de mañana. ¿Vale? Así que yo, sin más dilación, yo me retiro y, Paulino, si quieres, te dejo compartir pantalla y empiezas la sesión. Vale. Vale, ahora estoy compartiendo pantalla. Aquí, vale. Mostrar. Ahora ya puedes. Vale. Perfecto, ya estoy. Muy bien. A ver, un segundo. Vale. Muy bien, pues nada, muchas gracias por la asistencia. Vamos a ver, como nos comentaba Álvaro, vamos a ver los cambios que ha habido en esta actualización de la norma que se ha producido este año. Es una norma que, como saben, pues está citada en el RITE exactamente con este mismo concepto, revisiones de calidad del interior, y ha introducido algunos cambios tanto en temas de mediciones ambientales como también de instalaciones. Vamos a pegar un breve repasito a todo ello y hablaremos también un poco de la relación de la calidad del aire interior, calidad ambiental en interiores, también con los principios de ESG, Environmental Sustainability and Governance, que cada vez más empiezan a ser una necesidad dentro del sector de edificación. Bueno, la norma ha sido modificada, ha sido coordinada esta modificación por parte de FEDECAI, que es la Federación de Empresas de Calidad de Aire en Interiores, de la cual yo soy presidente, y desde este año FEDECAI es la secretaría del Comité Técnico 171, que es el que elabora estas normas. Ahora estamos siendo cada vez más activos desde FEDECAI en este ámbito. ¿De acuerdo? La norma sustituye y anula a dos normas anteriores, que eran la 171.330.1 y 2. Estas normas, la 1, era una específica de diagnóstico de la calidad de aire en interiores, y ese concepto del diagnóstico, que sería como una primera aproximación a los aspectos que pueden afectar a la calidad de aire en interior, ya se incluye dentro de la 171.330, engloba los dos conceptos, el concepto de diagnóstico y el que era la parte 2, que era el concepto de inspección. Ya todo se ha integrado dentro de una única norma. ¿De acuerdo? El objeto y campo de aplicación de esta norma, que es el que nos enfoca hacia dónde está dirigida la norma, es el que mostramos en esta diapositiva, ¿no? Por una parte, pretende desarrollar la metodología para tener un plan de control de la calidad de aire en interiores. Afecta solamente al revés, afecta a todos aquellos espacios interiores que no sean procesos industriales o agrícolas, y tampoco residencial, que no está aquí puesto, pero tampoco afecta a residencial. No interfiere con el cumplimiento de prevención de riesgos laborales. Es un tema porque, por ejemplo, si hacemos mediciones o revisiones de calidad de aire,
en un hospital o en un centro comercial hay trabajadores, pero también hay visitantes, usuarios, pacientes, con lo cual es un enfoque un poco más amplio, ¿no? Que afecta a todos los usuarios de un edificio o de una instalación. Afectaría a las áreas comunes de los hospitales, pero no así a todo lo que son ambientes críticos, que esos están recogidos en la norma 171.340. Y en establecimientos hosteleros también se puede utilizar, yo diría que de una forma complementaria, la 171.350. Este sería un poco el ámbito en el que se mueve nuestra norma. Como decía, la parte de diagnóstico, que es la parte que ya estaba recogida en la parte 1 de la norma, se ha incluido y este diagnóstico o este plan de control, si lo vemos desde un punto de vista más amplio, estaría representado por un flujograma de este tipo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar aspectos que pueden afectar a la calidad del aire en el interior, luego veremos algunos, decidir si estos aspectos son significativos en cuanto al riesgo que pueden suponer o no, y a partir de ahí decidimos qué tipo de mediciones, análisis y demás tenemos que hacer. Si todo es correcto, pues simplemente tendremos que hacer un control periódico, mínimo anual, pero bueno, la norma ya recomienda también el pensar en la opción de hacerlo en modo refrigeración y modo calor, para tener 2 muestreos anuales. Y luego, solamente en el caso de que tengamos problemas, tendríamos que implantar acciones correctoras que luego habría que volver a revisar para confirmar que todo es correcto. Esta sería la lógica de todo el plan de control. Aspectos, como decía, bueno, la norma recoge exactamente los mismos que se recogían en la parte 1, pues los típicos, ¿no? Dónde está ubicado en el edificio, porque puede afectar a la calidad del aire exterior, usos, si es que hay algún uso especialmente contaminante, materiales de construcción y decoración, las instalaciones diversas, si hay zonas de almacenamiento, de aparcamiento, etcétera. En fin, todo eso que puede afectar de una forma u otra a la calidad del aire interior, hay que identificarlo. Incluso los usuarios del edificio pueden ser, aparte de que son los que al final queremos proteger, también sus actividades pueden dar lugar a algún tipo de contaminación que hay que tener en consideración. Y cada uno de estos aspectos lo tenemos que evaluar según una matriz de riesgo, de las típicas que se utilizan para prevención de riesgos laborales o medio ambiente, con la matriz de probabilidad y efectos. Y en base al resultado, pues ya decidiremos si tenemos que valorarlo periódicamente, si no es significativo y mientras no haya cambios lo ignoramos y demás. Con esto es con lo que decidimos lo que tenemos que hacer en el edificio. La norma nos dice los parámetros mínimos obligatorios que tenemos que medir, que hasta ahora eran los que se ven en azul, y esta norma incorpora como novedad los compuestos orgánicos volátiles que se pueden medir con equipo de lectura directa, y si obtenemos un valor significativo, lo que se recomienda es hacer ya un análisis de laboratorio con algún captador y unas bombas de muestreo, de aspiración y demás. Pero todos los demás contaminantes y evaluaciones que tenemos que hacer no han sufrido cambios, son exactamente las mismas que ya disponíamos en la versión anterior. Aparte de los parámetros complementarios, hay una serie de los parámetros básicos obligatorios, hay unos complementarios, y algunos de ellos, pongo aquí un ejemplo que es el gas radón, están también recogidos en algunas otras normativas. Por ejemplo, el gas radón tiene una normativa del año 22, la 1029, Real Decreto, que nos dice que en todas aquellas ubicaciones en los términos municipales de actuación prioritaria, que esto lo decide el Centro de Seguridad Nuclear, el CSN, hace este mapa que vemos abajo, los titulares deberán estimar el promedio de concentración de radón. Es decir, que hay también otras reglamentaciones, otras normativas que nos afectan, porque el gas radón es uno de los complementarios que se incluyen, ¿no? El gas radón es un gas, como saben, que proviene del subsuelo, de la capa basáltica, porque siempre hay un mínimo de concentración de uranio que va decayendo hasta convertirse en gas radón,
se hace gas y entonces se mueve por los intersticios del terreno y puede acceder a nuestros edificios y concentrarse. Y a veces en concentraciones muy elevadas, ¿no? Entonces, esta sería una medición que podría encajarse dentro de una actividad de norma 1, ¿no? Hay otros parámetros complementarios, algunos nuevos, como alérgenos y sensibilizantes o endotoxinas, ¿eh? Bueno, pues todos estos dependen del diagnóstico inicial que hayamos hecho. En base a ese diagnóstico, si encontramos algún parámetro que es relevante medir en ese edificio en concreto por alguna circunstancia, pues se puede incluir, pero siempre a criterio del inspector y a criterio también del titular que pudiera tener alguna necesidad concreta por el edificio del que se trate, ¿no? La norma desarrolla también métodos y valores límite. La diferencia o la novedad con respecto a la norma anterior es que ahora tenemos valores diferentes en función de la IDA, de la calidad del aire interior recogida en el RITE. Pues, por ejemplo, para la evaluación higiénica, son solo ejemplos lo que voy a poner, la lista es mucho mayor. Evaluación higiénica de los sistemas de aire acondicionado, sobre todo el interior de conductos. Esto se hace con una tira adhesiva prepesada, se deposita sobre la base del conducto y lo que al final vamos a comparar es este valor que nos marca aquí, 10, 12, 15 miligramos en los 100 centímetros cuadrados que mide la plantilla, ¿de acuerdo? Y esto, como vemos, pues va cambiando en función de la calidad del aire interior exigida. Un IDA 1 suele ser entornos de muy alta calidad, como hospitales, IDA 2, oficinas y demás, y IDA 3, centros comerciales o otros entornos de pública concurrencia que no tienen unas exigencias tan elevadas. Exactamente igual con el dióxido de carbono. Tenemos niveles para las diferentes IDAs, desde el IDA 1 hasta IDA 3 o 4. Este valor que vemos aquí es el incremento con respecto al exterior. No es el valor absoluto. Estos 350 sería, si en la calle tengo 400, pues hasta un máximo de 750 estaría permitido. Si en la calle tengo 400 en una oficina, hasta 900 estaría permitido. Lo cual no quita que a veces estos son valores límite. Otra cosa es que luego hagamos unos valores operacionales con un nivel un poquito menos, o sea, incluir quizá un poco menos de flexibilidad para tener un margen. La recomendación es que en una oficina, pues que no se superen los 700, 800 en valor absoluto, como mucho. Conteo de partículas incluye también una modificación con respecto al anterior. Antes era el conteo en términos absolutos y ahora también se trabaja con la relación interior-exterior. Porque es verdad que los valores que teníamos antes, que eran millones de partículas, están muy alejados de lo que solemos encontrar en los ambientes interiores y sistemáticamente daba bien. Entonces ahora se trabaja con niveles con respecto al exterior, lo cual va a ser una medición un poco más certera que la que estábamos usando hasta ahora. Los volátiles orgánicos se han incluido como novedad y también tenemos valores en función de la calidad del aire interior, desde 200 para IDA 1 hasta 3000 para IDAs 3 y 4, en términos absolutos. Luego también otra novedad importante es la que afecta a la descripción de instalaciones. Y esta también nos afecta al tipo de inspecciones que tenemos que hacer en los edificios. Se describen diferentes tipologías de sistemas de climatización, solamente a efectos de esta norma, no es simplemente para que ubiquemos los diferentes tipos, y se les han dado unas nomenclaturas que son estas que vemos aquí, de la A a la D. ¿Qué significa cada una de estas instalaciones? Pues las de tipo A son equipos de tratamiento, lo que habitualmente llamamos UTAs, unidades de tratamiento de aire, de un tamaño mediano a grande. Suelen ser unidades de este tipo que pueden tener recuperadores de calor o no, o simplemente
trabajar al 100% de aire exterior, pero bueno, son unidades que suelen incorporar un poco todos los tipos de tratamientos, humidificadores, baterías de calor, de frío, recuperadores de calor, ternas de compuertas para decidir si recirculo o extraigo directamente al exterior, etcétera. Bueno, son las típicas unidades de tratamiento para sistemas también todo aire, muy a menudo. Luego, las de tipo B son unas unidades intermedias que pueden ser unidades autónomas que llevan dentro de la propia unidad el sistema de producción de frío y calor, o los típicos rooftop que se suelen poner en los centros comerciales, en fin, todo este tipo de instalaciones de tamaño intermedio, ¿vale? Las de tipo C ya son las unidades terminales, los cassettes, ventiloconvectores, unidades VRVs, etcétera, etcétera. Y las de tipo D son unidades de ventilación simplemente de estas de tipo recuperador de energía o lo que es simplemente un ventilador y un filtro, unidades de este tipo que solamente sirven para meter aire sin tratar térmicamente. Estas serían las unidades de tipo D, ¿vale? Luego la norma también incorpora las descripciones de los diferentes sistemas de ventilación, pues nos describe los todo aire, que son simplemente unidades que pinchan en la zona tratada aire atemperado para conseguir el calor, el frío necesario, o sea, la temperatura necesaria, la humedad necesaria y el nivel de ventilación necesario, pero solo a través de aire. Luego tenemos los sistemas todo agua, los típicos fan coils, que aquí lo que pinchamos dentro del local es agua fría o agua caliente, que la pasaremos a través del fan coil y conseguiremos calentar o enfriar con el ventilador. Luego tenemos sistemas mixtos, sistemas que meten aire, suele ser una cantidad de aire más limitada, sobre todo para ventilación, y luego ya el calor y el frío se consigue con los ventiladores, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también los sistemas de refrigerante variable, los VRV, los VRFs, que bueno, nos permiten tener ese calor o frío dentro de los locales, ¿vale? Entonces, en función de las tipologías, equipos de climatización de tipo A, B, C y D, y los conductos asociados, la norma ya nos dice lo que tenemos que hacer. La inspección visual nos dice ya obligatoriamente que haya un reportaje fotográfico, porque al final estas inspecciones son un control de calidad del mantenimiento también. Por eso es importante que el que hace la empresa que haga estas operaciones, que no sea la misma que te hace el mantenimiento, porque al final se trata también de confirmar que las instalaciones están en buenas condiciones higiénicas, los filtros correctos, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se debe ser juez y parte, ¿no? Por eso es importante que sea empresa de mantenimiento, el RIT te lo dice, pero que no sea la misma que hace el trabajo de mantenimiento propiamente dicho. Se hacen tomas de muestras en baterías, o sea, en baterías de intercambio térmico, de bacterias y hongos, y luego todo lo que son equipos auxiliares, simplemente una inspección visual con reportaje gráfico es suficiente. Y en los conductos hay que hacer la toma de muestra de polvo depositado, las gravimetrías, ¿de acuerdo? Tanto en conducto de impulsión como en el extraído o retorno, ¿de acuerdo? Luego, en los equipos de climatización de tipo A, tenemos que hacer al menos un 25% de las UTAs cada año. De esta manera, cada 4 años estaríamos haciendo un barrido completo a la instalación, tanto la UTA como la red de conductos. Esto no ha cambiado con respecto a la anterior. Lo que sí cambia es la definición del número de equipos secundarios de tipos B, C o D que tenemos que analizar. Y esto se calcula en base a la superficie del edificio con esta fórmula, 5 por la raíz cuadrada de la superficie dividido por 100. De lo que se trata es de que, aunque el edificio aumente mucho en tamaño, aunque sea un edificio muy, muy, muy grande, que tengamos una limitación en el número de mínimo de equipos a inspeccionar para que no se dispare. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que ya hemos comentado. Otros aspectos complementarios fuera ya de la norma no tiene más modificaciones, más cambios. Estos que acabamos de comentar son los más importantes.
Y bueno, al margen de esto, como aspectos complementarios no normalizados, sino simplemente como recomendación por nuestra parte, pues recomendamos que se considere la opción de poner monitorización en continuo, al menos de todo aquello que se puede sensorizar, como volátiles, partículas, dióxido de carbono, etc. Obviamente, temas de microbiología, temas de inspecciones visuales, de higiene y demás, no se pueden monitorizar, de ahí que hacerlo con presencia física del inspector o del revisor, pero bueno, sí que hay una serie de parámetros que se pueden analizar en continuo y es una información muy útil también para hacer un buen seguimiento de la calidad del aire dentro de los edificios. A este respecto, en Ambisalud, en Grupo Aire Limpio, disponemos de la tecnología Smoke-Eye que ponemos a su disposición. Otros aspectos también voluntarios, como puede ser la implantación de un sistema de gestión. Esto también está normalizado. Antes era la norma UNE 171.330 parte 3, pero esta ha sido sustituida también recientemente por una norma ISO, que es la 16000-40. Y esta está diseñada para ser perfectamente integrada con otros sistemas de gestión de medio ambiente o de energía. Entonces es un enfoque también muy recomendable dar un salto en el control de la calidad del aire en interiores, no solamente de las inspecciones periódicas, sino también irnos a la implantación de un sistema de gestión de calidad ambiental en interiores. Y como comentaba, vamos a hacer también una breve relación con todos los conceptos de ESG, ¿no? Es cierto que cada vez estamos viendo más regulaciones europeas, CSRD, SFDR, la taxonomía, que hacia donde lleva a las empresas es a la divulgación de los esfuerzos que realizan en materia de ESG hacia la sociedad, ¿no? Y es verdad que cuando se ve estos documentos, uno de los aspectos que considera como muy importante es que se disponga de métricas ESG de todos los diversos aspectos y calidad ambiental en interiores sería uno de ellos, pero que esas métricas estén basadas en datos precisos y fiables, ¿no? Entonces, por eso las inspecciones de calidad ambiental en interiores bien realizadas con entidades que tengan un sistema de gestión de calidad y demás, nos van a dar esas métricas precisas y fiables que podemos utilizar en nuestras memorias ESG. ¿En qué cuestiones puede afectar? Bueno, pues en la parte de la E, environmental, pues el disponer de un buen sistema de gestión ambiental, como el que comentaba hace un minuto, de un sistema de gestión de calidad de aire en interiores, por ejemplo, basado en la ISO 16000-40, el buscar el punto de equilibrio entre la calidad del aire y la eficiencia energética. Más ventilación supone más consumo energético, pero al final es necesario porque necesitamos una buena calidad del aire. Eso se puede documentar también. Luego, cuestiones de tipo social, como la responsabilidad social en condiciones de trabajo, temas de mayor productividad, menor absentismo, condiciones de salud mejoradas respecto al exterior, y ahora mostraré algún dato. Y luego en governance, pues cumplimiento reglamentario del RITE, disponer de políticas de calidad del interior, etc. Todo esto emana de una buena gestión de la calidad ambiental en interiores. Y como decía, hay un aspecto de salud que también es importante tener en consideración. Estos son datos reales de un portafolio de un dueño de edificios, de una SOCIMI, que tiene un cierto número de edificios en una ciudad determinada, y la calidad del aire exterior estaría representada por la línea roja y en el promedio de sus edificios la calidad de aire interior estaría representada por la línea verde. Esto hay que ponerlo en valor, es decir, esto no se consigue de forma gratuita, entre comillas, esto se consigue porque se dispone de buenos sistemas de purificación de aire, porque se ventila suficientemente, etc. Y al final, si conseguimos mejorar la calidad del aire exterior en un 60%, esto hay que ponerlo en valor. Las inspecciones de calidad de aire muchas veces se ven como una commodity, como bueno, voy allí, mido 4 cosas y doy un informe, lo meto ahí en el cajón y me olvido de todo. Es una pena que
primero, que las mediciones no se hagan con el máximo rigor, muchas veces, y luego que esos datos no se les saque valor, que lo tienen y mucho, porque estamos hablando de la salud de las personas. Y esto que pongo aquí, disminución del riesgo sobre salud, es real, basado en estudios científicos. El salto de estas concentraciones de exterior a interior puede disminuir todos estos efectos, desde muerte prematura, daño cardiovascular, ataques de asma, etcétera, etcétera, sobre una población de una ciudad, se disminuye el riesgo en un 87%. O sea, que estamos hablando, es verdad que son ya riesgos muy bajos, lógicamente, pero aún así los disminuimos todavía más, con las concentraciones de calidad de aire que tenemos dentro de los edificios tratados, ¿no? Y estos son datos reales, es un portafolio real, ¿de acuerdo? Podemos también dibujar un índice de la calidad del aire interior, y aquí, pues, para los 8 edificios que se contemplan en este portafolio, pues en general estamos con unos índices de calidad de aire muy elevados, y esto sería el índice de calidad de aire exterior contra el que pudiéramos encontrar en el exterior, ¿de acuerdo? O sea que tenemos unos niveles de mejora muy elevados, y aquí se contemplan más contaminantes que los mínimos que nos pide la norma UNE, ¿no? También hay una nueva norma de calificación según el CO2, la norma 171.380, también del Comité Técnico 171, que nos permite sacar alguna etiqueta de este tipo, que puede ser muy interesante. Y esto que vemos aquí es el índice de seguridad por ventilación, que bueno, poco a poco se nos va olvidando ya el tema de las infecciones respiratorias, pero las infecciones respiratorias están directamente relacionadas con la ventilación. Y la ventilación, como sabéis, está relacionada con el CO2. Entonces, esto que veis aquí, este índice de seguridad, es una comparativa entre un edificio mal ventilado, en el que pudiera haber 1.800 ppm de CO2. En esas circunstancias, el número de reproducción, que es para cada persona infectada, cuántas se contagian, el número de reproducción aquí es 6,6. Cada persona que entrase con una, no me refiero a COVID, esto es una gripe simplemente, por ejemplo, una persona que entra con gripe en un edificio, en un entorno mal ventilado, con un entorno de 100.800 ppm de CO2, puede dar lugar a 6,6 personas con gripe. Imaginaros el impacto que tiene esto. Primero, la irresponsabilidad por parte del gestor de no ventilar bien y hacer que la gente se contagie, y el daño que le produces a esas personas en su salud. Pero incluso desde el punto de vista empresarial, el impacto que tiene económico por los días perdidos, por la falta de productividad y demás. Entonces, este índice de seguridad también es un dato muy interesante que emana de las concentraciones de CO2. Si lo tenemos en continuo, pues también mucho mejor. Y para un edificio, el valor promedio de los edificios del portafolio que estamos analizando aquí serían 580 ppm, con lo cual el número de reproducción quedaría en 0,5. Cada persona contagiaría a media persona, es decir, bueno, entendiendo la estadística de lo que decimos aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Un número de reproducción de 0,5, ¿de acuerdo? Y los niveles, los índices de seguridad, que serían emanados de esta reducción, pues en el torno del 90%, por encima del 90% en la mayoría de los casos. Luego también, cuando tenemos portafolio, podemos hacer estudios muy interesantes relacionando ese índice de calidad de aire interior con otros aspectos que también puede ser interesante controlar y gestionar, como es el consumo energético, como es el gasto en mantenimiento, etcétera. Podemos hacer unos índices muy interesantes que nos sirven para ver dónde estamos haciendo las cosas mejor, que sería en el cuadrante de mínimo consumo y mínimo, y máxima, mínimo consumo y máxima calidad de aire, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues intentaríamos ir todos al cuadrante más ventajoso. Miraríamos a ver qué prácticas se hacen en los edificios para estar en ese cuadrante más ventajoso y huir de aquel cuadrante en el cual
estamos consumiendo mucha energía a lo mejor y teniendo una mala calidad del aire, ¿no? Pueden ser también estudios muy interesantes. Además de todo el aspecto ambiental, de todo el aspecto sanitario, de higiene ambiental, etcétera, etcétera, que es la especialidad de Ambisalud, dentro del grupo Aire Limpio podemos también complementar estas actuaciones con auditorías funcionales de las instalaciones, que son un complemento muy interesante a la hora de tener medidas de ahorro o medidas de mejora o medidas de ajuste, digamos, de nuestras instalaciones. Aquí ya entraríamos con el equipo de Comtec a hacer otros tipos de mediciones de parámetros eléctricos, de mediciones de caudales, de aire, de agua, de presiones, de temperaturas, etcétera, ajustes en el BMS, cómo el BMS reacciona frente a determinados cambios en el ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es también un tipo de auditoría complementaria muy interesante. Y dentro de Ambisalud también podemos hacer podemos complementar toda la parte de aire con planes integrales de gestión del agua, temas de potabilidad, legionela, ahorro de agua, etcétera. Y nada más por mi parte. Muchas gracias por la atención y bueno, cualquier pregunta, cualquier cuestión que pudiera surgir, si estáis, si queréis ahora mismo lo hacemos en directo, y si no, pues tenéis también ahí mis datos, Paulino Pastor, y los datos de mi compañera Marta González. A cualquiera de los dos podéis dirigiros para lo que necesitéis en estos temas, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias por mi parte, nada más. Muchas gracias, Paulino. De momento, mira, y aquí nos preguntan justamente ahora mismo si vamos a compartir la presentación. Efectivamente, más que la presentación, vamos a compartir un resumen ejecutivo de la ponencia, pero si la persona que quiera la presentación, pues nos la puede solicitar cuando, pues a lo largo, como digo, de esta tarde o de mañana por la mañana, cuando enviemos el vídeo y el resumen. Si alguien quiere la presentación, pues nos responde a ese mismo mail y se la hacemos llegar. Y en principio no hay ninguna pregunta más. Mandad un correo o bien a Marta o bien a mí y os lo enviamos. Sí. También, esa es otra opción. Pues Paulino, muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias y bueno, pues a vuestra disposición. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde nos encontráis. Muchas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos en el siguiente webinar.